¿Crees que conoces a los que nadan bajo la superficie? ¿Crees que su sonrisa es un gesto de amistad? 1800 metros bajo el nivel del mar, la luz desaparece, y con ella la ilusión de la inocencia. Antes de nada, dime desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber a qué rincones del mundo llegamos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de mirar el horizonte para siempre. ¿Volverás a nadar tranquilo en el mar después de esto? Empecemos. Los amamos. Nos fascinan. El delfín es, ante nuestros ojos, una criatura extraordinaria que ha perfeccionado adaptaciones sorprendentes para dominar los océanos, con más de 40 especies conocidas. Son inteligentes, juguetones, sociales y en apariencia adorables. Pero la realidad es una soga que se aprieta en tu garganta. Porque, como ocurre con las pesadillas más profundas, el delfín oculta un lado inquietante que la ciencia apenas se atreve a susurrar. Se les ha visto practicar el infanticidio sin rastro de remordimiento, acosar a miembros de su propia especie en rituales de dominio sombríos, consumir al pez globo para intoxicarse deliberadamente en un trance narcótico, secuestrar crías e incluso matar por el simple placer de ver la vida extinguirse. ¿Sientes ese escalofrío? Es la verdad golpeando tu ventana. No olvides que uno de los depredadores más temidos del mar, que técnicamente también es un delfín, es la orca. La orca se ha ganado una reputación formidable a lo largo de los siglos. Caza a otros delfines con una precisión quirúrgica. Derriba presas que pesan miles de kilos, superando con creces su propio tamaño. Incluso ha protagonizado incidentes donde barcos de acero han terminado hundidos en el fondo del Atlántico. Y aún así, esto no basta para disparar tu talasofobia, ¿verdad? No tiene el aspecto clásico de un tiburón monstruoso ni la silueta perturbadora de un calamar gigante. Pero no te confíes. La evolución tiene una memoria sangrienta. Hubo un tiempo en el que los delfines no eran guías de barcos, sino auténticas pesadillas marinas que devoraban todo a su paso. Mucho antes de que existieran los humanos. Antes de los leones. Incluso antes de que el Sáhara fuera el desierto yermo que conocemos hoy. Entre todos ellos, uno destacó por encima del resto. Un titán de carne y colmillos que convirtió el océano en su reino del terror absoluto. Su sombra cubría metros y metros de lecho marino, y su nombre aún resuena en los fósiles como un grito de guerra. El anquilorriza. ¿Qué harías si supieras que el ancestro de tu animal favorito fue el asesino más despiadado de la prehistoria? ¿Cuántos secretos yacen bajo tus pies, esperando el momento exacto para devorar tu comprensión de la realidad? Es muy probable que jamás hayas escuchado hablar de esta criatura. Y sin embargo, la ciencia conoce su existencia desde hace aproximadamente 140 años. El problema es que, cuando fue descubierta, nadie comprendió realmente qué clase de monstruo tenían entre manos. ¿Cómo puedes temer a algo que ni siquiera sabes que existe? El primer hallazgo fue una burla del destino. Consistía únicamente en un hocico parcial encontrado en el estado de Carolina del Sur. Con tan poco material fósil, era casi imposible reconstruir la verdadera naturaleza de este animal. La imagen estaba incompleta, borrosa, como un rostro en la oscuridad que no alcanzas a distinguir. Y para complicarlo aún más, quien lo describió no era un experto en los muertos, sino un zoólogo. Incapaz de determinar con certeza qué era aquella extraña criatura, la clasificó como una nueva especie de escualodón. Este género de ballenas extintas funcionaba en aquella época como un auténtico cajón desastre taxonómico. Un vertedero de huesos donde iban a parar los animales recién descubiertos que nadie sabía muy bien dónde encajar.
Durante décadas, la verdad permaneció enterrada. Pero el pasado nunca se queda donde lo dejas. Todo cambió en el año 2020. En el mismo suelo de Carolina del Sur, la Tierra decidió escupir la verdad. Apareció un esqueleto casi completo, un gigante de huesos que medía varios metros de largo. Era un gran cetáceo dentado que desafiaba toda lógica previa. El hocico coincidía perfectamente con el fósil original de hace más de un siglo. Pero el resto del cuerpo era una maquinaria de guerra biológica que no pertenecía a un escualodón. De pronto, un escalofrío recorrió la espalda de los investigadores al comprender que aquel viejo zoólogo, sin saberlo, había descubierto algo completamente distinto. Un delfín prehistórico desconocido que reclamaba su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Fue entonces cuando el monstruo recibió su verdadero nombre, uno que parece un conjuro del pasado: Ankylorrhiza tiedemani. ¿Crees que todavía existen criaturas de este tamaño ocultas en las profundidades del océano? Déjanos tu teoría más inquietante en los comentarios. Aunque este monstruo había sido sepultado bajo una clasificación errónea, la verdad sobre su linaje es aún más inquietante. Seguía siendo un cetáceo, pero uno que arrastraba consigo la herencia de los antiguos devoradores. Era un miembro primitivo del grupo de los cetáceos dentados, el mismo linaje oscuro que incluye a los delfines oceánicos, delfines de río, marsopas, cachalotes y prácticamente cualquier ballena armada con dientes que patrulle hoy las aguas. Al desnudar sus restos, la ciencia halló rasgos que desafían la lógica del tiempo. Sus extremidades anteriores, esas que se ocultan bajo la piel de las aletas pectorales, guardaban un secreto, eran proporcionalmente mucho más largas que las de los delfines actuales. Imagina por un segundo esa estructura ósea, extendiéndose metros bajo el agua, otorgándole una maniobrabilidad que hoy solo podemos soñar. Este detalle no es solo una curiosidad biológica, es la prueba de un puente evolutivo que conecta a los antiguos y colosales basilosáuridos con los delfines modernos. Es el eslabón perdido entre los monstruos del pasado y los cazadores del presente. Pero, ¿estás preparado para lo que realmente hace que este hallazgo sea una pesadilla hecha realidad? Lo verdaderamente impactante no era su posición en el árbol de la vida. No era su parentesco con la ballena o el delfín. Era algo mucho más primario, algo que despierta un miedo instintivo en cualquier criatura que nade: su tamaño. Un tamaño que convertía cualquier encuentro en una sentencia de muerte segura. ¿Cuántos metros de puro músculo y colmillos crees que se necesitan para dominar un océano entero? Dale like al video y suscríbete. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde el vacío azul? ¿Algo tan grande que tu mente se niega a aceptarlo? Los adultos de esta especie alcanzaban aproximadamente 4 metros y 8 décimos de longitud. Para que tu instinto empiece a gritar, esa es una cifra comparable a la de los mayores tiburones blancos conocidos hoy en día. Pero aquí es donde la oscuridad se vuelve más densa. Eso podría no ser el límite. Los paleontólogos solo han encontrado unos pocos ejemplares adultos, y en el mundo de los cetáceos existe una enorme variabilidad de tamaño. Algunos delfines modernos pueden triplicar la talla promedio de su especie debido a factores genéticos o de alimentación. Esto nos lleva a una pregunta que hiela la sangre. ¿Es posible que el Ankylorrhiza fuera aún más grande de lo que nuestra imaginación nos permite concebir? Imagina un depredador de casi 15 metros, patrullando las costas de lo que hoy es América del Norte. ¿Podrías siquiera escapar de una sombra de ese calibre? Sin embargo, no dejes que los números te distraigan. En este documental de pesadilla,
El tamaño era solo la presentación. Lo verdaderamente perturbador, lo que separaba a este animal de cualquier otro habitante del océano, no era su volumen de cientos de kilos de músculo. Había algo en su diseño, algo en su forma de interactuar con la vida y la muerte, que lo convertía en una aberración de la naturaleza. ¿Estás preparado para saber qué es lo que realmente lo hacía tan aterrador? ¿Alguna vez has contemplado la perfección de un arma blanca? El nombre de esta criatura no es una casualidad. Significa, literalmente, raíces fusionadas. No es solo una etiqueta científica, es la descripción de una maquinaria de guerra. El anquilorriza poseía dientes profundos, enormes y afilados, recubiertos por gruesas capas de cemento biológico. No eran simples piezas dentales, eran auténticas dagas diseñadas para perforar la carne y sujetar a la víctima mientras ésta aún luchaba por su vida en el gélido océano. Pero la evolución no se detuvo ahí. Sus dientes presentaban crestas longitudinales que incrementaban su capacidad de corte, convirtiendo cada mordisco en una sierra de carnicero. Y aquí es donde el misterio se vuelve perturbador. Los dientes delanteros sobresalían hacia afuera en distintos ángulos, como puntas de lanza emergiendo de una boca que parecía una pesadilla arquitectónica. Durante décadas, los investigadores en América del Norte y otros puntos del globo se preguntaron qué sentido tenía esa extraña y deforme disposición. La respuesta es capaz de helarte la sangre. No estaban diseñados solo para morder. Estaban diseñados para la ejecución. Gracias a su cuerpo esbelto y aerodinámico, que pesaba cientos de kilos de pura potencia, el anquilorriza podía lanzarse contra sus presas a una velocidad aterradora. Esos dientes orientados hacia adelante no esperaban a que la mandíbula se cerrara. Causaban daños devastadores por el simple impacto, funcionando como un ariete medieval cubierto de puntas de acero. Esta estrategia es escalofriantemente comparable a la forma en que las orcas golpean hoy a presas de gran tamaño para romperles los huesos o dejarlas inconscientes. Pero el anquilorriza no solo golpeaba, empalaba. Y la violencia no terminaba con la comida. Probablemente usaba este armamento en enfrentamientos brutales contra otros animales de su propia especie por el control del territorio. Extremo es una palabra que se queda corta para describir tal nivel de ferocidad. Imagina por un segundo que nadas en aguas abiertas y ves esa hilera de lanzas dirigiéndose hacia ti a toda velocidad. El anquilorriza no daba segundas oportunidades. ¿Puedes sentir la presión del agua cerrándose sobre ti? Imagina que esa presión no viene del océano, sino de una mandíbula diseñada para pulverizar la existencia. Su cráneo era una anomalía, un error de la naturaleza que no se parece al de cualquier otro cetáceo dentado conocido por el hombre. Robusto, ancho, desproporcionadamente grande. Esta estructura de hueso macizo representaba cerca del 20% de la longitud total de su cuerpo. Era, en esencia, una cabeza colosal impulsando un cuerpo de puro músculo. Pero el rasgo que hace que los expertos palidezcan es el tamaño de sus fosas temporales. Estas depresiones en el hueso, el lugar exacto donde se insertan los poderosos músculos de la mandíbula, ocupaban aproximadamente una cuarta parte de la longitud total del cráneo. Son las más grandes jamás registradas en un delfín o cualquier pariente cercano. ¿Qué significa esto para una presa? Una potencia de mordida extraordinaria, una fuerza tan destructiva que pudo haber rivalizado con macropredadores legendarios como el Basilosaurus o el Cynthiacetus. No era una mordida, era una sentencia de fragmentación ósea. Como si poseer una prensa hidráulica en la boca no fuera suficiente, su cuello ocultaba un secreto táctico. Era extraordinariamente flexible.
diferencia de las ballenas modernas, este monstruo podía girar la cabeza con una libertad aterradora. Esto le permitía maniobrar con precisión quirúrgica, atacar zonas vulnerables y mantener un agarre letal durante violentas luchas bajo el agua, sin soltar jamás a su víctima. Y los fósiles, hallados en las profundidades de Carolina del Sur, lo confirman con una crudeza absoluta. Sus dientes muestran niveles extremos de desgaste y fracturas profundas. No son marcas de una vida pacífica. Son señales claras de impactos brutales contra carne y hueso sólido. Cuando el anquilorriza cerraba su boca sobre algo vivo, no era una escena que ningún ser humano desearía presenciar. Era el fin de todo. Estamos ante un depredador que no solo te alcanzaba, sino que tenía la fuerza para partirte por la mitad en un solo segundo. ¿Crees que el tiburón blanco seguiría siendo el rey si el anquilorriza patrullara hoy las costas de Florida? Si sientes la tensión de este descubrimiento, dale un like y comparte este vídeo con alguien que crea que los delfines son solo animales simpáticos. Con su capacidad de embestida implacable, su velocidad vertiginosa y su mordida devastadora, los paleontólogos no tienen dudas. Estamos ante el equivalente ecológico de una orca en su entorno salvaje. Un depredador ápice. Una entidad biológica prácticamente intocable que reclamaba el océano como su coto de caza privado. ¿Puedes sentir la vulnerabilidad de estar en aguas abiertas sabiendo que algo así patrulla las profundidades? Fue la primera gran ballena dentada conocida capaz de enfrentarse y consumir presas de gran tamaño que pesaban cientos de kilos. Su dieta era un catálogo de muerte. Tortugas marinas, tiburones, peces de proporciones colosales, cocodrilos marinos, sirenios, rayas e incluso otros cetáceos que caían bajo el peso de su furia. Pero aquí es donde la tensión se vuelve insoportable. Y es que, posiblemente, no actuaba solo. La mayoría de los delfines modernos son altamente sociales, formando grupos dinámicos en constante cambio para acorralar a sus víctimas. Si el anquilorriza compartía ese comportamiento gregario, un grupo coordinado de estos asesinos de 5 metros habría sido una visión tan impresionante como aterradora. Imagina por un momento la superficie del mar rompiéndose por 10, 20 aletas que se dirigen hacia ti con una inteligencia gélida. No es un tiburón actuando por puro instinto. No es un monstruo mítico nacido de la imaginación de los marineros. Es algo real, algo que existió. Es un delfín. ¿Alguna vez volverás a mirar esas siluetas saltando en el horizonte con la misma confianza? Sus restos fósiles solo han sido arrancados de la Tierra en Carolina del Sur, un territorio que, durante el Oligoceno, se encontraba parcialmente sumergido bajo aguas cálidas y poco profundas. Un paraíso marino, rebosante de vida, pero también una trampa mortal de la que pocos lograban escapar. Imagina ese escenario. Una vasta extensión de agua donde la luz del sol aún alcanza el fondo, iluminando una carnicería constante. Allí, el anquilorriza convivía con focas primitivas, mantarrayas, rayas de aguijón y peces guitarra. El agua bullía con tortugas marinas y abundantes peces óseos, mientras el cocodrilo marino Tecajamsa acechaba en las sombras. Pero lo más inquietante era la competencia. Más de 10 tipos distintos de tiburones patrullaban esas mismas corrientes. El tiburón nodriza, los areneros, el tiburón martillo, el tiburón zorro y el tiburón sierra. Incluso auténticos gigantes de las profundidades cruzaban sus caminos. En este rincón del mundo, todos estaban armados hasta los dientes. Era el animal más grande de todo su ecosistema, con la única excepción de los pacíficos sirenios que pastaban ajenos a la violencia que los rodeaba. En aquel rincón olvidado del tiempo,
el peor encuentro que podías tener, la última imagen que verían tus ojos antes de que la oscuridad te reclamara. No era la aleta de un tiburón, era la sonrisa eterna de un delfín. ¿Cómo se apaga una llama que ardió con tanta fuerza? Este superdepredador dominó la región de Carolina del Sur durante más de 6 millones de años, entre hace aproximadamente 29 y 23 millones de años. Fue el dueño absoluto de una era de sangre y acero biológico. Y luego, simplemente desapareció. Se desvaneció del registro fósil como un fantasma que regresa al abismo, dejando un vacío ecológico inmenso. Un trono vacío que más tarde intentarían ocupar el escualodón, y con el paso de los milenios, otros grandes depredadores como los cahalotes y las orcas. Pero el diseño original, esa máquina de guerra de casi 5 metros de largo, se perdió en los pliegues del tiempo. ¿Qué ocurrió realmente para que un ser tan perfecto encontrara su final? Nadie lo sabe con certeza. La ciencia solo puede especular entre los restos de hueso y cemento. Tal vez evolucionó hacia otra forma que hoy no reconocemos. Tal vez fue desplazado por nuevos competidores que surgieron de la oscuridad del océano. Quizá los cambios climáticos globales o las fluctuaciones del nivel del mar alteraron su hábitat de aguas cálidas de forma irreversible, convirtiendo su paraíso en un desierto azul. El misterio permanece sepultado bajo toneladas de sedimento. Y quizá sea mejor así. Porque si algo nos enseña la historia de la anquilorriza, es que la naturaleza no entiende de simpatías. Hubo un tiempo en que nadar en el océano significaba enfrentarse a un delfín armado con dientes en forma de lanza y una mordida capaz de triturar el acero. Eso cambia por completo nuestra imagen de estas criaturas. La próxima vez que veas una silueta saltando alegremente entre las olas, recuerda que en su sangre corre el eco de un asesino que una vez hizo temblar a los tiburones. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo y oscuro del pasado. Mantén los ojos abiertos, porque el mar nunca olvida a sus antiguos señores. Si te ha fascinado descubrir el lado oscuro de la evolución, suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima aventura del mundo que perdimos.